lo que era el rubro caja y bancos, y con, digamos, los aditamentos que tiene el rubro caja y bancos, que es la conciliación bancaria, el archivo de caja, el fondo fijo, ¿no es cierto? Y bueno, vimos diferentes papeles de trabajo que hay para eso. Esta semana, hoy específicamente, vamos a dar otro rubro, también dentro del activo, que es el rubro bienes de cambio. ¿Por qué vamos a dar bienes de cambio? Y en específico, ¿qué es lo que estamos por ver? El tema del costo. Vieron que anterior a lo que va a ser hoy, el costo lo calculábamos mediante un porcentaje donde nos decía, se vendió tanto en mercadería, el costo es del 25% de la existencia. O directamente el enunciado nos decía, el costo de mercadería fue de tanto. O nos daban el costo unitario y lo único que hacíamos nosotros era multiplicar el costo unitario por la cantidad que se vendió. Bien, hasta ahí era una forma que se venía calculando el costo. Hoy, digamos, después de esta clase, ustedes van a encontrar que hay otra forma de calcular costos y que la vamos a dividir en dos. Por un lado tenemos lo que va a ser el método de inventario permanente a través de sus tres variantes, que va a ser el PEPS, WEPS y PPP, y la otra va a ser diferencia inventario. ¿Sí? ¿Llegaron a ver los videos? Sí, profe. Sí, bro. Bien, entonces, inventario permanente y diferencia inventario. Con el práctico que vamos a hacer ahora, que es el práctico de la actividad 11, página 121, en mi libro, ¿no es cierto? Vamos a hacer el cálculo de costo mediante PEPS con la empresa La Nebulosa SRL. Y a partir de ahí vamos a ir viendo, digamos, cómo se va realizando el cuadro este de costo, digamos, que es un papel de trabajo nuevo que van a ver ahora. Así que paso a compartir pantalla. ¿En qué página dijo, profe? Yo lo tengo en la 121. Ok, gracias. Leemos así rápidamente un poco el enunciado. Dice, la nebulosa SRL, inscripta en IVA, inició su periodo económico el 1 de enero del X2 con una existencia inicial de 100 unidades de mercaderías a 250 cada una. Compradas el 30 del 12 en efectivo a ALM, responsable inscripto en el IVA. Bien, con esa primera parte del enunciado ya tenemos que hacer algo en nuestra nueva ficha. Perdón. Ven que acá en el Excel hay tres columnas, digamos, con amarillo. Método PEPS, método WEPS y método PPP. Ahora vamos a trabajar siempre acá donde está todo lo que sería la columna pintada en amarillo de método PEPS. Después pasaremos a cómo se calcularía en el método WEPS y por último en el PPP, si nos alcanza el tiempo. Entonces, para eso, este es el nuevo cuadro que tienen que incorporar, digamos, ustedes en su estudio. Y bien, el cuadro este cómo arranca. Como siempre, por un lado, fecha, conceptos, entradas, salidas y por último las existencias. Entonces, en la primera línea siempre vamos a ubicar la existencia inicial. ¿Cuál va a ser la existencia inicial? La que nos dicen en el enunciado al comienzo. Fíjense que nos dice existencia inicial de 100 unidades por 250. Entonces, lo único que tenemos que hacer acá, multiplicar las 100 unidades por 250, 25.000 de existencia inicial. Hasta ahí no se hace nada. Esto no significa que se hace un asiento. ¿Por qué no hago un asiento? ¿No hay hecho económico todavía? Exactamente, no hay un hecho económico. Acá simplemente nos está diciendo cuánto tenemos de mercadería para arrancar, digamos, el ejercicio. Y además, ya esta existencia inicial, si hay una existencia inicial, significa que previamente ya se compró. Y si previamente ya se hizo las compras, ya se habrán hecho los asientos en el libro diario en el momento que se realizaron esas compras. Ahora sí, arrancamos con el ejercicio, el del día 5 de enero. Dice, adquiere 80 unidades a 294 pesos cada una, masiva, en cuenta corriente a 30 días. Tasa relevante del mercado para la empresa es del 5% mensual.
Entonces, ¿qué cuenta vamos a utilizar? Vamos por lo que ya sabemos. ¿Qué cuentas tendría que utilizar acá? Compré mercadería en cuenta corriente masiva a 30 días. Mercaderías, IVA, crédito crédito fiscal, fiscal a proveedores. Intereses negativos. Ahí intereses, sí, me falta eso. Correcto, entonces ya tenemos las cuentas, hasta acá nada nuevo, mercaderías, IVA, crédito fiscal, intereses negativos a devengar, a proveedores. Ahora bien, ¿cuál va a ser el importe que voy a ubicar acá? ¿Cuánto es el valor que se incorpora en la mercadería? $23.520. Fíjate que yo tengo 22.400. ¿Por qué pensás que es la diferencia? Vamos al revés. Acá ya les tiré el número y ustedes me tendrían que decir cómo yo llegué a esa diferencia. ¿Por qué 22.400? $23.520. restando el IVA y los intereses. Restando el IVA y los intereses. Profe, ¿puede volver a leer el enunciado, por favor? El enunciado dice, adquiere a LM 80 unidades a 294 pesos cada una. En cuenta corriente a 30 días. Tasa relevante de mercado para la empresa es del 5% mensual. Y usted puso el valor del contado. Sería el valor de adquisición del producto. Siempre O tenemos que sea, tomar precio de sin tomar en contado. cuenta el 5%. Por eso es que vale eso. Sabemos que las mercaderías se incorporan al precio de contado. En este caso, ¿tenemos el precio de contado? No, profe. ¿A quién le compra la mercadería? A LM. Fíjense, al comienzo dice adquiere a LM, LM sería su proveedor. Pero puede ser que le discrimine el IVA. Claro, siempre se discrimina el IVA no forma parte del costo. Pero ¿por qué fue 22.400? ¿Cómo ustedes llegaron? A ver, ¿cómo? ¿Mm? Ujú. 22.400. Tiene razón el compañero. Yo también hice así. Claro, a ver si acá está como el... No sé, del anterior. Claro, lo que sí tienen que hacer acá es, siempre trabajamos mercadería a precio de contado. Lo primero que tenemos que hacer en el enunciado es ver, hay precio de contado explícito, así digamos, en la consigna, ¿no es cierto? Si vemos que no está, ahí empezamos a buscar las variantes. ¿Cuáles son las variantes? Es ver si no tengo operaciones anteriores con ese mismo proveedor y por esa misma mercadería, ¿no es cierto? Si no tengo esa
ese dato, digamos, de compras anteriores con el mismo proveedor y del mismo producto, ahí empiezo a buscar las otras formas. ¿Cuáles son las otras formas? Es justamente a través de la tasa relevante, que en este caso nos está diciendo que la tasa relevante del mercado es del 5% mensual, al 5% mensual, ¿no es cierto? Entonces, el 294 pesos tiene intereses, ¿sí? Lo que tenemos que hacer acá es, como dijo el compañero, a ver, como tengo todo en blanco, ahora se me perdió las referencias. Bueno, vamos a hacer de vuelta acá abajo un costadito. Entonces, yo tengo 294, le saco el 0,5%. Vamos acá. No me está dando Profe, ¿y el cómo mismo. sé que tiene el 5% dado el importe? O sea, que está incluido. Para que acá pasó algo con mi Excel. Y eso es más grave todavía, porque si como está todo con fórmulas, lo que me va a pasar a mí es que se va a descompaginar Descompaginar todo. todo. Sí. Bueno, lo que voy a tener que hacer ahora, porque vi que está pasando eso. Profe, a mí también me da el cálculo que le dio a usted por último. 22.344. Así me dio a mí. Sí. Pero claro, lo que voy a hacer ahora, voy a descargar de vuelta el archivo porque no sé si habré toqueteado cuando empecé a borrar y a dejar todo en blanco. Y voy a detener la compartida. Mientras tanto, ustedes me están escuchando, ¿no? Sí, profe, sí, se escucha re bien. Bien, voy a descargar de vuelta el archivo. Por las dudas, no sea cosa que... Mm, mm, mm. Mientras tanto, no sé si ya le comentó algún profe o escucharon por ahí que mañana va a haber clase taller, digamos. ¿A qué hora Creo que sería, sí, profe? dijeron. Y bueno, eso, el tema de la hora, justamente hay que ver, digamos, en qué horario ustedes podrían. 3:15 hay una reunión de profe. Sí. 3 y ¿No, cuarto. no era el viernes? Y mañana es Mañana viernes. 3:15. Mañana. No, flashé que era hoy. O sea, Lo- nada. Pero igual la ju- depende de cada grupo de filosofía el horario. Creo que hay un grupo que arranca a 2:30. Las 9 de la mañana y tal, todo sueño. Tipo, eso habían Vamos puesto a en hacer las taller a páginas. las 6 de la Pero mañana, profe. Que si a arranque nadie le tipo 10, mandaron, así me si a duermo nadie le tranquilo. mandaron ese horario. A las 6 de la tarde el taller. 10 de la noche. Lo que dijo Sosa en el grupo, en el chat, si no todos tienen el mismo horario. Por eso depende el último grupo a qué hora tiene. Filosofía. Pero igual como que no tiene mucho que ver porque siempre, o sea, da un recitado a cada grupo el mismo recitado, ¿no? Sí, encima Se pone damos a lo leer mismo nomás y la señora. ¿Cómo? se ¿Qué? pone a Grupo. leerlas. Perdón, me acabo de conectar. ¿De qué taller me están hablando? De un taller de cobos que De están electricidad y tratando de carpintería. hacer. Mañana. Supuestamente. A ver, a ver. Pero entonces, ¿qué? ¿A las 2, digamos?
¿Una? ¿Como el otro día o qué hora? ¿Y cuánto más o menos va a durar ese taller, profe? Y va a durar, digamos, supongamos 2 horas, hora y media, si le podemos dar rápido. Aparte hay que ver, no me acuerdo, a qué hora está la otra profe. Pues la otra comisión también tienen el taller, o sea, mañana es para todas las comisiones. De 13 a 15 puede ser. Yo creo que para las 4:30 van a terminar todos los talleres. Todos los de profe. Me llegan a pedir las semanas y yo fui. Y a las 11 no podría ser, profe. Profe, ¿no A las puede ser a 11, la mañana o a las 1 de la tarde igual que el otro día? a las 1. Y bueno, puede quedar a las 1. Yo tendría que confirmar con Marcos. A ver si él puede mañana a esa hora. No podría ser antes, profe. A la mañana Eh, mejor, porque si hacemos a las 1 después tenemos profe ya. Cansa de estar tanto tiempo. 11 o 12 para terminar ya a las 2. No, brother, ¿y a qué hora quiere que coma? A las 10 de ¿Esa es la la hora de mañana. comer? No, yo a la mañana la verdad no puedo. no, a las 11 no. Primero están las comisiones de la mañana y a las 11, digamos, se corta mucho porque está el mediodía en el medio, digamos. Pero tenemos clase de filosofía, eso también tenemos que ver. A las Los 2, dos. profe. A las Profe, 2, a la noche no puede hacer. a la noche, ¿a qué hora? Y antes de las 10, porque después está por el 7:30. Y a las 8, Y las 10 profe, medio no creo que complicado. nadie tenga clase a las 8 de la noche. ¿Y de 6 a 8 no puede ser? Sí, tipo esa hora está bien. ¿A qué hora? ¿De 6? A 18:00 a 20:00. No sabes si quería dar clase. Exacto, profe. Ah, no, profe, disculpe. No sé, leí porque pensando para 2 horas, lo que usted esté dispuesto a dar nomás. Sí, porque las clases de filosofía antes de las 6 o 5 ya debe terminar ya. Además son media hora nomás lo que dan en filosofía. 45 minutos dura la reunión de profe y profe. Ahí en el mail dice. Yo digo que sea de 4:30 a 6:30. Pero de tarde, no de En madrugada. adelante estaría bien. O sea, no, yo tengo Bueno, taller de análisis a las 4. Dura 40 minutos cada taller. El taller de análisis es de 2 horas, la clase. Sí, análisis no es lo mismo que profe. Ah, pensé que hablas de profe. No, Ah, de 6 con a razón. 8. A mí el horario no me importa con tal. bien, ahí estamos. Perfecto. Creo que quedó. Así que disculpen, chicos, No pero pasa ya nada. estamos de vuelta. Quedaron todos callados. ¿Qué pasó? Están haciendo ruido en mi casa, no puedo hablar. Bien, estamos. Entonces, continuando con la actividad, se me da cuenta que no pasó nada en el medio. Ubicamos las cuentas, dijeron correctamente. Ahora el tema de los importes. Y acá, ¿en qué importe vamos a colocar? Es donde empieza, digamos, pucha, se me fue la palabra. Acá.
Estamos en el cuadro, ubicamos la primera línea para el 5 de enero, compra de mercaderías, o compra ALM, como lo quieran llamar. Ubicamos los valores siempre dentro de entradas, ¿sí? Cuando estamos comprando, nos ubicamos dentro de la columna entrada, y cuando estamos en ventas, nos ubicamos en la columna de salidas. Y acá otra vez está el mismo error. Bueno. ¿Están? Sí, profe. Sí. Entonces, vamos a ver, nos quedamos en el cuadro, teníamos 100 al comienzo, compramos 80, por lo tanto nos quedan 180 mercaderías, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo tengo que evaluar la existencia para el 5 de enero? ¿Qué me dice a mí el PEPS? Tenemos que dividir por la cantidad. El PEPS, primero entrado, primero salido. Entonces, en la columna de precios unitarios, lo que yo tengo que definir ahí, por un lado, va a ser las 100 unidades que compré a 250, ¿sí? Y ahora tengo que definir las 80 que compré ahora. Una vez hecho eso, sumo, digamos, a 100 por 250 más 80 por 280. Hasta acá, ¿cuál tendría que ser la pregunta que se tendrían que hacer? ¿Cómo dijo, profe? 150 y 80 por 280. Uh-huh. ¿Qué pasó? ¿Qué valor no les debería cerrar? 280, no entiendo. El 280, exactamente. ¿Por qué el 280 es el valor que no le cierra? ¿De dónde surgió ese 280? De las cantidades. Las cantidades. Y porque ahí dice 100 y 180, eso no es lo que usted sumó para que le dé 280. Yo tenía 100 a 250 y 80 a 280. El 280 ¿de dónde salió? Las cantidades sí cierran. Lo que nos cierra el precio unitario. El precio unitario es el que nos cierra. Exacto. Exactamente, 280 es sin los intereses. ¿Por qué está sin los intereses? ¿Por qué 280? ¿Por qué el compañero dijo sin los intereses? Los intereses son los que nos da el proveedor por pagarlo a plazo, ¿sería? Claro, pero ¿por qué tiene que estar por fuera los intereses de este precio? Porque es el Tiene que ir precio el de precio contado. neto. Valor en comparación al valor de contado, siempre. Porque es el valor de contado. Exactamente. El precio de la mercadería siempre tiene que ser el precio de contado.
donde yo toco algún concepto, importe que hable de intereses, yo lo tengo que segregar y apartar. Es por eso que termino utilizando 280, como dijo el compañero, sacando los intereses. ¿Sí? ¿Por qué tengo que sacar siempre los intereses? Porque ese es el valor que yo quiero ubicar acá para la mercadería que ingresa. Acá yo siempre tengo que poner el precio neto, el precio neto, valor de contado para las mercaderías. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya en una cuenta aparte, en la cuenta de intereses negativos a devengar, ahí voy a estar segregando los intereses de la compra en cuenta corriente. ¿Sí? Profe, ¿Sí? yo le había preguntado cómo usted se dio cuenta que, o sea, que el 5% de los intereses ya estaba incluido en el precio de la mercadería. ¿Cómo yo me di cuenta que qué? ¿Cómo se dio cuenta que los intereses ya estaban incluidos en la mercadería? Creo. Ahora, si son explícitos o implícitos. Sí, claro, está bien, ahí entendí. Por eso yo le hablaba al comienzo de qué pasaba. Yo tengo varias formas de saber si tengo intereses o no tengo intereses dentro de la cuenta. ¿Cómo yo me voy a dar cuenta si tengo intereses o no? Primero que nada, si el enunciado me dice precio de contado. Si no tengo ese valor precio de contado dentro del enunciado, lo que yo voy a buscar ahora es ver si no tengo operaciones con el mismo proveedor y por el mismo concepto, digamos, la misma mercadería. En compras anteriores, que me permita a mí ver el precio de contado. Si tampoco tengo eso, ahí lo que yo voy a ir a buscar es alguna otra forma de encontrar el precio de contado, ya sea porque tengo intereses implícitos en esta operación que me están dando, o puede ser que lo que esté pasando ahora bueno, perdón, me colgué. Lo que puede estar pasando es que si no tengo ni la primera, que encontré el precio de contado en el enunciado, tampoco tengo operaciones anteriores con el mismo proveedor, tengo que salir a buscar un precio de contado de referencia a través de una tasa relevante del mercado. En este caso, teníamos el 294 pesos cada uno, más IVA en cuenta corriente. Dice que la tasa relevante del mercado para la empresa es del 5% mensual. ¿Sí? Ahora, una vez que yo tengo esto, lo que vamos a empezar a buscar va a ser lo siguiente. Me voy acá. Ay. Perdón. A ver, chicos, ya vengo. Tengo que hacer una llamadita rápida y ya estoy con ustedes. Qué Dale, profe, día. tranqui. Pasa nada, pasa Recreo. nada. Dale, profe, no hay Qué día. drama. Para cambiar el agua del mate. Sí, no, ya vengo, ya. Disculpen, disculpen. Suele pasar, suele pasar. Media hora y cambiar el agua del mate. Disculpen el tema, le hago una consulta, yo falté la última clase. El tema esa de la planilla que está completando, hay que completar los dos, ¿no es cierto? ¿Cómo los Sí. dos? Una pregunta, chicos. ¿Los videos que dijo que había que mirar eran los de la clase la semana pasada o el martes dieron nuevos videos para mirar para esta clase? No, hay que ver todos los videos que están en el aula que se dieron este fin de semana. Bueno, esta semana sería entre la clase del jueves viernes pasado hasta hoy, creo.
Ah, bueno, vale. Yo me olvidé de mirar eso por eso. Subieron como 7 videos. Mal. Bueno, no se termina nunca de poner el día. Re youtuber. Una pregunta, ¿al profe le salió 2400 porque trabajó sin decimales o no sé si alguien se fijó eso? Porque a mí no me sale ese número. No, da exacto, sí. Exacto, sí. Dan Tenés que entero. hacer 294 dividido 1,05. Ujú. Y después le multiplico nomás por 80 sería. Exacto. Listo, listo, ya estoy de vuelta. Dale, profe. Bueno, estábamos en este precio unitario, digamos, que tenemos acá en el primer punto, ¿no es cierto?, del 280. Justo cuando cortaba la llamada, escuché que hay un compañero preguntó y otro le respondió. Por suerte le respondió correctamente, digamos. Es el 294 dividido 1,05. ¿Por qué es ese valor? ¿De dónde sale 1,05 en este caso? Es Tasa el relevante del 5% mercado. del mercado. Es la tasa en este caso, tasa relevante de mercado. Por eso utilizamos el 280. Y ahí con este caso utilizamos justamente el tercer método de hallar el valor precio de contado. No fue ni el primero que estaba enunciado, ni el segundo en operaciones anteriores con el mismo proveedor. Entonces salimos a buscar una tasa, un precio de contado estimativo que va a ser a través de la tasa relevante de mercado, y de esa forma es que llegamos al 280. Bien, ahora que tenemos este valor, el 22.400 es el valor que yo termino poniendo acá en mi libro diario como mercaderías por 22.400. Ya IVA crédito fiscal, ¿saben cómo se calcula? Se calcula el IVA crédito fiscal sobre el precio de la mercadería y el IVA crédito fiscal sobre los intereses. Bien, pasamos rapidito al punto 6. Dice, se vende al cliente ET 70 unidades a 400 pesos más IVA. Y entre paréntesis, acá no dice precio de contado. Condiciones de pago, pagaré a 30 días, que incluye el 4% mensual de intereses sobre el valor total de la factura y el IVA correspondiente de la operación. Vamos a ver qué cuentas utilizamos acá si estamos en una venta. Ventas, IVA débito fiscal, a documentos a pagar, a cobrar. Y Al nos falta una revés. cuenta. ¿Qué va en el debe? Documentos a cobrar, ¿El resto? a ventas, Deudores por venta, profe. Ah, te hizo dudar ahí. ¿Deudores por venta o ventas? En mi Excel dice deudores por venta, pero ¿qué dice el enunciado? Porque Dice que es con pagaré. ajá, porque le queda debiendo a la empresa, sería. Entonces es documentos a cobrar porque le entrega un pagaré. En el haber, ¿qué cuenta vamos a utilizar? a ventas, a IVA débito fiscal, A ventas, ahí va interés. débito fiscal porque es ventas. A interés, en este caso, positivos a devengar porque estamos frente a una venta que estamos financiando. ¿Por cuánto va a ser ventas? 28.000. ¿Por qué 28.000?
Porque precio se del contado. hace 70 Se por multiplica 400 pesos la cada. cantidad de unidades por el precio de cada unidad. Exacto. Se multiplica, pero siempre el precio de contado. Acá tenemos que tener esa misma comparación que con mercaderías. El valor de mi venta total siempre tiene que ser la venta de contado, ¿sí? Porque justamente después lo que yo gano en intereses lo tengo que discriminar en una cuenta aparte. Por eso aclara y dice precio de contado, porque si no hay precio de contado, ¿qué puede pasar? Tenemos que buscar ese precio de contado de venta que nos permita a nosotros poner en la columna del haber ventas por el precio de contado. ¿Y los intereses de cuánto van a ser? ¿Cómo calculo los intereses primero que nada? ¿Yo qué estoy financiando? ¿Financio solamente el precio de contado o financio algo más aparte del precio de contado? El IVA. El IVA. También estoy Tasa financiando el mensual. IVA. Entonces, si yo sumo el precio neto de venta más el IVA, me da 33.880. ¿Sí? Este valor en este caso es nuestro valor 33.880 por 0,04, que es nuestra tasa mensual, y nos estaría faltando el por 1, digamos, ¿no es cierto? Pero como sabemos que poner por 1 o no poner nada es lo mismo, entonces, digamos, la fórmula no le modifica. Ahora, ¿qué nos está faltando acá? El IVA de los intereses. Exacto. El IVA sobre los intereses, que son el 21% por 1.355 por 20 y nos da 284,59. Este valor que yo sumo acá, 25.519,79, ¿qué es? ¿O dónde? El precio total, Documento a cobrar iría. Ese sería el precio del pagaré. Ese sería el valor que yo tendría que poner en el pagaré, exactamente. Y bueno, el IVA débito fiscal, ¿por cuánto va a ser? La suma de los dos IVAs. La suma de los dos IVA. 6.164,59. Exactamente. Recuerde siempre sumar el IVA de la venta y el IVA de los intereses, ¿sí? Ahora, ¿cómo calculo el costo de esta venta? Recuerden que habíamos dicho que antes calculábamos el costo por porcentaje, cuando decíamos se vende el 25%, decíamos, o el enunciado nos decía se vende tanta mercadería, o nos daban un costo unitario y calculábamos. Ahora en este caso, ¿cómo calculo el costo de mercadería vendida? Por la cantidad de unidades que se vendieron. ¿Calculamos? Sí, por la cantidad de unidades que se vendieron, pero ¿cómo? Y acá es donde viene a trabajar el cuadrito este de trabajo del método PEPS. Me ubico en el 6 de enero, dentro de la columna salidas, y pongo los valores que vendí. Hasta acá, 70 unidades. ¿A qué precio vendí esas 70 unidades? O sea, perdón, ¿a qué valor yo compré esas 70 unidades? Si estoy dentro del método PEPS, primero entrado, primero salido. A 250. 250.
250. ¿Todos entendieron por qué puse 250 y no 280? No, profe, yo no entendí. El primer precio al que entró la mercadería, digamos. Por el método PEPS. Como estamos dentro del método PEPS, primero entrado, primero salido, lo que yo tengo que tener siempre en cuenta cuando estoy trabajando con este método, supongamos, es cuando me habla de primero entrado, primero salido, no hace referencia a la unidad física, digamos, de la mercadería. Es decir, no significa que yo tengo que salir a buscar al depósito la primera mercadería que compré y esa es la primera mercadería que yo voy a vender. Lo que está haciendo referencia en primero entrado, primero salido, hace referencia al costo de adquirir esa primera mercadería. En este caso, nuestra primera mercadería es la que ingresó a un costo de 250. Entonces, el primer costo que tiene que salir hasta agotarse va a ser el costo de la mercadería a 250. Una vez que yo agote las 100 unidades a 250, ahí recién paso a trabajar con el costo de la mercadería de 280. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe, perfecto. Profe, ¿qué dijo? Entonces, ahora, en existencia siempre trabajamos con saldo, ¿cierto? Yo tenía 180, vendí 70, me quedan 110. ¿Cómo está conformado esos 110 de mercadería? ¿A qué costo cada una? ¿Cuántas quedan a 250? 30. 30 a 250 y 80 a 280. Y nuevamente hay que multiplicar, digamos, 30 por 250 y 80 por 280. Y esa es nuestra existencia luego de la venta. Tenemos en total en mercadería a valor peso, ¿no es cierto? 29.900 pesos. ¿Qué valor de lo que hicimos ahora yo tengo que llevar al libro diario para el asiento de costo mercadería vendida a mercadería? 17.500. 500. 17.500. 17.500. Correcto. Lo que yo tengo que llevar es 17.500. Recuerden siempre de dónde sale el valor ese, del total de la columna salidas. Tengan siempre presente, recuádrenlo, hagan un resaltador algo, porque se suelen confundir y en vez de poner 17.500, como en este caso en el ejercicio, ponen 29.900. Y no, como se ve en el cuadro, el 29.900 es la existencia total que yo tengo de mercaderías. En cambio, lo que salió en las salidas, ahí justamente me está dando el dato del costo de mercadería que estoy vendiendo, 17.500. Bien, pasamos al día. Profe, te ¿Sí? consulto. La primera entrada, o sea, lo primero que compramos, no tiene entrada, tipo, es solo el total, digamos. ¿Dónde? Acá en el En cuadro. existencia inicial, sí, ese. Existencia inicial, solamente completo dentro de la columna existencias, porque ya me está dando el enunciado. No voy a completar en entradas, porque si completo en entradas significa que ingresó mercadería. Y no ingresó, sino que ya hay mercaderías en el cuadro, en el depósito, ¿no es cierto? Y yo simplemente tengo que poner el valor en la existencia. Si yo nuevamente, es decir, yo tenía 100 de mercaderías, que me dice el enunciado, y haces de vuelta otra línea que diga existencia inicial, entrada 100, vas a estar sumando las 100 de la existencia inicial y las 100 que erróneamente estás poniendo como entrada. ¿Sí? Profe, gracias. Bien. Ahora pasamos al día 8. Por encontrarse averiadas, se devuelven 2 unidades de las adquiridas el día 5 de enero. El proveedor entrega la nota de crédito respectiva. ¿Qué asiento utilizaría acá?
Devolución. A ver, repasamos. Yo había comprado mercadería anteriormente, vinieron dos que estaban defectuosas, falladas, le terminé devolviendo al proveedor dos, y el proveedor, en vez de darme plata, me dio una nota de crédito. ¿Anticipo a proveedores puede ser? Ajá. ¿Y cómo sería el resto del asiento? A mercaderías. Ajá. Ahí va débito fiscal. Ahí va crédito fiscal. ¿Vos dijiste IVA débito? Sí, profe, perdón, me confundí. Iba crédito fiscal. Bien. ¿Qué pasó acá? Anticipo a proveedores, ¿qué representa para mí, para la nebulosa SRL? Para nosotros un activo. Es un activo, ¿no es cierto? Es un derecho que yo tengo contra el proveedor. Y mercaderías, obviamente, en el haber me está reflejando la salida de mercaderías que le estoy devolviendo al proveedor, y bueno, el IVA crédito fiscal, estoy restando ese IVA que me había computado anteriormente, porque ahora, en vez de tener 80 unidades, tengo 78. Es decir, tengo que devolver el IVA de esas 2 unidades que ya no las tengo. Bien. En mi cuadro, ¿cómo yo tengo que trabajarlo? ¿No es devoluciones? En el cuadro de entradas puede ser. No. Acá se trabaja de esta forma. Como la devolución fue de una compra, es decir, de algo que ingresó, que están entradas, yo voy a poner ¿Y queda en la con un valor columna, negativo? pero con valor negativo. ¿Por qué? Porque lo que estoy queriendo decir es que se está regularizando, digamos, la verdadera compra. Porque ahora la compra no me quedó por 80 unidades, sino que la compra me quedó por 2, por 78. Entonces, para que yo pueda reflejarlo eso en entradas, lo tengo que poner con signo negativo. ¿Cuál va a ser el precio? 280. 280, ¿no es cierto? Porque ese sí no tengo que tener dudas de poner si 250 o 280. Acá tengo que poner 280 porque la mercadería la había comprado a 280. ¿Cómo me quedaría entonces ahora la existencia inicial, la existencia al 8 de enero? Tenía 110 y ahora devolví 2. 108. 108, que va a estar conformado por 30 de 250 y 78 de 280. Bien, como dijo el compañero, las 30 siguen igual, lo que se modificaba en este caso eran las 80. Había comprado 80, de esas 80, 2 están defectuosas, las devolví, por lo tanto me quedaron en 78. ¿Qué pasa con el 560? ¿Dónde tiene que ir a parar? Al asiento de Al libro mercaderías. diario. Al libro diario dentro de la línea mercaderías, ¿no es cierto? Calculo el Yo no IVA. entiendo cómo registró, por qué registró anticipo a proveedores. Anticipo proveedores, estamos frente a una cuenta de activos, ¿no es cierto? Porque es un derecho yo que tengo contra un proveedor. ¿Por qué? En esta operación lo que pasó fue, habías comprado, le devolviste mercadería porque estaba defectuosa, y el proveedor no te devolvió la plata por el valor de esas 2 mercaderías. ¿Viste? No la devolvió. Es decir, el proveedor sigue teniendo una obligación con vos, con el cliente, por esta mercadería que se le devolvió y él no hizo nada. Entonces, ¿qué es lo que pasó con el proveedor? El proveedor, así como nosotros tenemos un derecho contra el proveedor tiene una obligación conmigo.
¿Cuándo se va a cancelar su obligación y en mi caso el derecho? Cuando él me reponga la mercadería defectuosa. Es decir, cuando el proveedor me dé dos mercaderías que no estén defectuosas, que estén bien, digamos, ahí se va a cancelar y va a volver a hacer un asiento que va a ser mercaderías y a crédito fiscal, anticipo proveedores, donde vamos a estar reflejando justamente la cancelación del crédito y del proveedor en su contabilidad, la cancelación de su obligación con el cliente, en este caso con Nebulosa SRL. ¿Quedó claro? Si no, repito de vuelta. Sí, profe, está bien. Gracias. Retiro FEP. Y entonces el valor 560 sale de acá de la ficha de inventario, que habíamos puesto con signos negativos, la cantidad 2 negativo, y 560. Si bien acá está con signo negativo, obviamente el signo negativo no se lleva al libro diario, ¿sí? Y ahora pasamos al día 15. Dice, se venden a LM consumidor final 40 unidades a 484. El precio es el contado e incluye el IVA. Condiciones en cuenta corriente a 60 días con un interés del 4% mensual. Bien. ¿Qué cuentas voy a utilizar acá? Hola. Débito. Débito fiscal, porque es una venta. Débito. IVA débito fiscal siempre va a haber cuando haya ventas. IVA crédito fiscal siempre que haya compras. Son los dos únicos momentos que van a aparecer cuentas de IVA crédito fiscal o IVA débito fiscal. ¿Por qué? Cuando hay un asiento de costo, vieron que acá en costo, por ejemplo, costo de mercadería vendidas a mercaderías, no puse en el medio un IVA crédito fiscal o IVA débito fiscal, ¿sí? Porque no es una compra. La compra siempre va a estar acompañada de IVA crédito fiscal y una venta siempre acompañada de IVA débito fiscal. En otro momento, que no sea compra o venta, no van a aparecer esas dos cuentas, ¿sí? Aclaro por las dudas porque en algún parcial se vio que hacen el asiento de costo y por las dudas le ponían un IVA a crédito fiscal. Profe, ¿y por qué no se Ahora, pone acreedores en vez de deudores por venta? acreedores. Pero Sí. acreedores era cuando era un pasivo. Y específicamente cuando era un pasivo por compras de bienes de uso. Y acá estamos frente a una venta. Ah, no dije nada. Está. Ventas. ¿Por cuánto va a ser? Recuerden que es 16.000. precio 16.000. Sí, porque sacamos el IVA y multiplicamos por las 40. ¿Y cómo es sacar el IVA? Ah, no, me faltó sacar los intereses. Dividido 1,21. Exactamente. Como está acá en la fórmula, en la barra de fórmulas, ven que están las cantidades, 40 por 484. Hasta ahí es el precio con IVA, ¿sí? Todo entre paréntesis, ¿por qué? Porque obviamente si está con IVA, al número que dé como resultado 40 por 484 va a tener un IVA. Como yo saco el IVA de ese precio total o lo neteo, digamos, el significado es lo mismo, lo tengo que dividir por 1,21. Y ahí yo llego a los 16.000 que dijo el compañero. ¿Se entendió por qué dividí 1,21? Sí, profe, porque es el 21%. Ah, un compañero puso que él no. Yo no, claro. ¿Qué pasa? ¿Por qué en la venta anterior
era con responsable inscripto, estaba la venta con precio de contado más IVA. Y en esta venta está el precio con IVA incluido. Principalmente porque la operación anterior, la venta anterior, era con un responsable inscripto. Entonces se discrimina el IVA. En este caso, como la venta es a un consumidor final, el consumidor final paga todo el precio, paga el IVA y el precio de contado. Pero en la contabilidad yo igualmente tengo que discriminar que la venta siempre va a estar solo compuesta por el precio de contado. No incluye ni el IVA débito fiscal y no incluye ni los intereses positivos, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que dividir 1,21. Y dividir ese 1,21 tiene su lógica, digamos, no hace falta, digamos, saberlo de memoria. A ver si lo puedo poner acá en un lugar donde no tenga rayado. Acá abajo. ¿Por qué eso es así? Yo tengo un número X, ¿sí? Si yo a X lo sumo X por 0,21, llego a un precio con IVA. ¿Sí? Hago factoreo, es decir, hago X 1 más 0,21. Y tengo precio con IVA. ¿Qué pasa ahora con el X 1 más 1? Por el 1 más 0,21. ¿A dónde va? Se me fueron todos. Al parecer. El 1 más 0,21 sería el divisor. ¿Pero qué pasa? ¿Queda ahí o pasa para el otro lado? A eso es lo que yo quiero llegar. El otro Álgebra, lado. si está dividiendo en un término, pasa al otro lado. Al revés, si está multiplicando en este caso, pasa al otro lado dividiendo, ¿no es cierto? Claro. Entonces el precio con IVA pasa dividiendo 1 más 0,21. Que no es otra cosa más que decir precio con IVA dividido 1 más 0,21. Termino sumando el 1 más 0,21 y llego justamente a ese valor. Siendo X el precio neto sin IVA. ¿Sí? De esta forma hallo ese valor, digamos. Si yo, supongan, no sé cómo se calcula ese precio de contado neto de IVA, yo lo que tengo que razonar es decir, bueno, si mi precio total tiene IVA, significa que hay un precio neto, que a ese precio neto yo le sumé un IVA y hallé un precio total con IVA. Y ahí simplemente es hacer la ecuación y despejar la X, siendo X, como le digo acá, el precio neto sin IVA. Y bien, eso fue algo de ahí, algo muy breve de álgebra. Y ahora continuamos con el ejercicio. Otra vez. Hay que a 60 días. Sumo y los 19.360 es el precio que voy a financiar. De este valor a financiar. 19.360 por 0,08. Quedaría 1.548,8. ¿Puede ser? Voy a poner acá para repasar. Recordemos que los intereses son igual siempre al capital. En este caso nuestro capital es el precio a financiar por la tasa por el tiempo, ¿sí?
Y como dijo el compañero, está acá en la fórmula, digamos, en el 90 N21 son los 19.360, que es el precio a financiar o capital, por 0,08. ¿Y de dónde sale ese 0,08? Sale de hacer De los 2 0,04 meses. por 2 meses. Exactamente. Entonces queda 19.000, pongo acá para que quede de repaso, por la tasa, por el tiempo. ¿Qué pasaba con el tiempo? ¿Qué era lo que tenía que tener en cuenta siempre entre tasa y tiempo? ¿Qué tenía que respetar? La misma unidad. Siempre trabajo con la misma unidad de medida. Por eso, cuando la tasa mensual dice 4% y me dice días, 60 días, yo tengo que llevar esos 60 días a meses. ¿Por qué? Porque la tasa está en meses. Lo redondeamos, 60 son 2 meses y por lo tanto son 2. 0,04 por 2 y llegamos al valor que dijo el compañero. Otra vez, calculamos los intereses sobre, perdón, el IVA sobre los intereses y tenemos un nuevo valor total, que es el valor que vamos a tener en cuenta corriente con el cliente consumidor final. ¿Qué nos está faltando ahora? Más los intereses de... Ah, ya está. Ya hicimos la venta, ¿qué nos está faltando? Costo de mercadería vendida y por lo tanto otra vez vamos al cuadro. Venta LM. Nos ubicamos otra vez en salidas y 40. ¿Qué costo tiene la venta de estas 40 unidades? 30 unidades Sí. a 250 y 10 a 280. ¿Podés repetir? 30 unidades se venden a 250, que es el primero entrado, y después las otras 10 se venden a 280, que es lo otro que queda. Correcto. Siempre mantenemos esa misma lógica, digamos, esa misma secuencia. Si estamos dentro de primero entrado, primero salido, tenemos que dar salida ahora a las 30 unidades del costo de las 250. Una vez que agotamos esas primeras mercaderías ingresadas a ese costo, recién damos salidas a las siguientes 10 que están a un costo de 280. Multiplicamos y nos da 10.300. Entonces, la existencia inicial, ¿cómo nos queda ahora? 68. Exacto. Hacemos 108 menos 40. ¿A qué valor dan estas 68 A unidades? 280. Ahora ya simplemente nos queda a 280. Ya se fueron todas las mercaderías que tenían el costo de 250. Y la existencia final es de 19.040. Y por lo tanto, este 10.300 es el costo de la mercadería vendida que tenemos que trasladar a nuestro libro diario. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe, teníamos que entender. Muy claro. Sí, profe. ¿Eh? ¿Sí? Pasamos Sí, al día sí, muy 20. claro quedó. Ahora dice, se recibe en devolución 10 unidades de las vendidas el día 15 de enero, por no corresponder a lo solicitado por el cliente. Por dicho monto, LM solicita el ajuste de su cuenta corriente. ¿Recuerdan el caso anterior? Tuvimos donde nosotros devolvíamos al proveedor. En este caso, un cliente nos está devolviendo a nosotros. ¿Qué cuentas estarían involucradas ahora? Anticipo de clientes, profe. Mercadería, ¿Sí?
En el debe, ¿qué iría? Mercadería, IVA crédito fiscal y saldría anticipo de proveedores. Anticipo de cliente, ¿no? ¿No sería IVA a débito fiscal? No. Bien, por un lado, devolución de ventas, ese se le está pasando. IVA débito fiscal, intereses positivos a devengar, anticipo de clientes. ¿Qué pasó acá? Fíjense que al cliente tampoco le devolvimos la plata, sino que simplemente pidió que se le ajuste su cuenta corriente. Entonces, ¿qué significa ajustar la cuenta corriente? Hay que regularizar, digamos, esa venta que no fue ¿por cuánto era la venta? Por 40, sino que la venta fue ahora por 30, ¿no es cierto? Nos devolvió 10. Entonces, hay que ajustar todas las cuentas involucradas. La venta, a través de la cuenta esta de devolución de ventas, que es una cuenta regularizadora de ventas, lo que me tiene que indicar a mí es que la venta no fue por 40, sino que fue por 30. ¿Cuánto sería entonces el importe de acá? ¿Qué importe coloco en devolución de ventas? Sí, 2.800 puede ser. ¿Cómo llegaste? O sea, devolvieron 10 de 2.80, que sería el importe más alto. Acordate que, por un lado, en este caso, tenemos el ajuste de la venta y por otro lado tenemos el ajuste del costo. Son dos puntos acá que hay que tocar. En este asiento lo que estamos ajustando fue la venta. Con este asiento lo que tenemos que interpretarlo, digamos, después más adelante, es que la venta no fue por 40 unidades, sino que fue por 30 unidades, ya que la venta era 40 y nos devolvió 10, por lo tanto la venta fue de 30. 15.600. ¿Cómo debería ajustar? ¿Cómo llegaste al 7.500? Ojo, se están confundiendo. Acá yo tengo que ajustar mi venta. En este otro asiento que está acá, yo ajusto el costo. Acá en el asiento este de ventas, yo ajusto la venta. Es decir, el precio con el que yo vendí. No estoy ajustando el costo al que yo compré. Entonces serían 4.000, profe. ¿Cómo llegaste al 4.000? 400 era el precio de venta de cada unidad sin el IVA y sin los intereses, y sería por 10. Exactamente, Después, ahí está. Me dio eso. Sí, a mí también me dio eso. Correcto. Acá en este asiento Yo le estamos hice ajustando la venta. distinto, profe. ¿Cómo? Yo le hice distinto. Yo le hice el 16.000 dividido 40 y ahí le multipliqué por 10. ¿Y llegaste al mismo valor? Sí, yo también hice así. Y llegué al mismo Sí, lo valor. importante, claro, porque ¿cuál es lo importante acá? Si acá en 16.000 es mi precio total de venta neto de IVA, si yo al 16.000 le divido las 40 unidades, tengo un precio de venta unitario, sin IVA. ¿Sí? Si a mí me devolvieron ahora 10, a ese precio de venta unitario sin IVA le multiplico por las 10 y llego justamente a las 4.000. Son distintos caminos, pero tendrían que llegar siempre al mismo número, a los 4.000. ¿Se entendió? De mi parte sí, pero ¿Cómo llegar al 4.000? Bien. Fíjate acá en el día 15, dice la venta
fue por 40 unidades a 484. ¿Te acordás? Dijimos que el 284, perdón, el 484 era un precio con IVA. Y habíamos dicho que si yo al 484 le divido 1,21, llego a un precio de venta sin IVA. Sí. Entonces, acá tengo el precio con IVA, acá tengo un precio sin IVA. Ahora, me dice que me devolvieron 10 unidades. Lo que yo tengo que hacer entonces es 10 unidades por ese precio sin IVA, por 400. Al 4000. Sí. Esa es la forma, digamos. Ahora, también yo tengo que devolver el IVA débito fiscal y tengo que devolver los intereses. O sea, ¿por qué? Porque al final no le estoy financiando la venta de 40 unidades, sino que le estoy financiando la venta de 30 unidades. Entonces yo tengo que sacarle el interés y el IVA de esas 10 unidades que me terminó devolviendo, ¿no es cierto? Exacto. Volvemos a hacer el mismo caminito, trabajo el 4000, le calculo el IVA, sumo, esto que sumo va a ser mi precio a financiar, calculo los intereses, es decir, el 4.840 por 0,04 por 2, y llego a los 387,20, y calculo el IVA de los intereses. Hecho esto, simplemente me queda trasladar los valores al asiento. 4.000 dijimos que es lo que se devuelve en concepto de ventas. El IVA débito fiscal es la sumatoria, como está acá marcadito ahora, el IVA de la devolución de venta y el IVA de los intereses sí. Y el interés, que está calculado acá, lo vuelco en el asiento de intereses positivos a devengar en el debe. Y de esta manera regularicé la cuenta corriente con el cliente. ¿Sí? Fíjense que ahora el cliente me tendría que devolver, a ver si me ubican acá. El cliente, si no hubiese hecho este asiento de ajuste, él me tendría que pagar 21.234,05. ¿No es cierto? Pero ahora, el ajuste, el cliente me va a pagar los 21.234,05 menos el anticipo. Me tiene que pagar 15.925,54. De esa manera se ajustó su cuenta corriente. Y ahora sí pasamos a ajustar el costo. ¿Por qué hay que ajustar el costo? ¿Cuáles serían los dos motivos? Exacto. Lo que pasó ahora me devolvió 10 mercaderías. Es decir, volvieron 10 mercaderías a mi depósito, por lo tanto aumenta de vuelta mi activo, por lo tanto lo pongo otra vez en el deber. Y en el haber, ¿qué va a pasar? A costo de mercadería vendida, porque justamente acá está en el debe, ¿no es cierto? En la venta en sí pusimos en el debe por 10.300. Pero como me devolvió 10, ahora
el costo me tiene que reflejar el costo justamente de haber vendido 30 unidades. ¿Sí? Entonces yo para que me refleje el costo de vender 30 unidades, ahora la tengo que poner en el haber a costo de mercadería vendida por un valor. Este valor tengo que trabajarlo de vuelta dentro del cuadro de costos. ¿Y cómo lo trabajo? Es el mismo razonamiento en cuanto a devolución de compra. La única diferencia es que devolución de compra quiero regularizar una compra, es decir, una entrada, y lo termino restando. Como en este caso es una devolución de venta, por lo tanto quiero regularizar una venta, tengo que trabajar con el signo negativo, pero bajo la columna de salidas. Y pongo entonces menos 10. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, sí. ¿Sí? ¿O repito una vez más? Sí, profe, si puede repetir. Bien. ¿Cuál es el razonamiento que yo tengo que utilizar con devolución de ventas dentro del cuadro este, de PEPS en este caso? Así como en devolución de compras, yo ponía la cantidad restando dentro de las columnas de entradas. ¿Por qué? Porque yo quería de alguna forma ajustar la real compra. ¿Sí? Recuerden que cuando compramos 80, devolvimos 2, entonces la compra real fue de 78. ¿Sí? Ahora, en la venta, tengo que seguir esa misma lógica. La venta, en un principio, fue por 40 unidades. Pero el cliente me termina devolviendo 10. Entonces, yo tengo que ajustar, digamos, reflejar esa devolución de venta justamente dentro de la columna salidas con signo negativo. Entonces, de esa forma, al tener el 40 con signo positivo y el 10 con signo negativo, ¿no es cierto? Ahí yo tengo ajustado, digamos, y se ve reflejada la venta real. Y la venta real fue justamente por 30 unidades. Bien. ¿Quedó claro? Sí, profe. Profe, ¿y cómo yo sé cuál nos devolvieron? O sea, si el de 250 o el de 280, ¿cómo sé cuál de los dos me devolvieron? Sí, el 250, el 280. El de 280 nos devolvieron. Pero ¿y cómo sé Claro. eso? Está. Pensalo así. Si la venta real hubiese sido ya de entrada por 30 unidades, ¿qué costo utilizarías? ¿El de 250 o 280? ¿De 250? 250. ¿Y qué pasaría con el 280? ¿No lo utilizás? Claro. Entonces, acá lo que va a pasar justamente es eso. Yo tengo que anular, digamos, ese ajuste de 10 por 280 y lo tengo que justamente anular con signo negativo, ¿no es cierto? Menos 10 por 280. Va de vuelta. Si la venta real hubiese sido por 30, el cálculo sería directamente 30 unidades a un coste de 250. No voy a utilizar, obviamente, el 10 por 280 porque no es por 40 unidades. Pero en este caso fue por 40 y después me terminan devolviendo 10. Entonces, yo tengo que devolver esos 280 porque al fin y al cabo solamente utilicé el costo de las primeras 30. ¿Se entendió el razonamiento? Sí, profe, gracias. Y nuevamente, tenía 68 y ahora tengo 78. Fíjense que por más signo negativo que yo puse acá, que era simplemente para una cuestión, para reflejar una devolución de ventas, en la existencia, dentro de la columna de existencia, me sumé, porque tenía 68 y ahora me devolvieron 10, es decir, ahora tengo 10 más en mi depósito, ¿no es cierto?, a la venta, y tengo 78. ¿A qué valor?
280. Ya siempre a 280. Y otra vez multiplico 78 por 280 y me da la asistencia luego de la venta. Esto es lo que yo tengo al cierre en mis depósitos, 21.840. Hasta acá, ¿van entendiendo, digamos, cómo trabaja el cuadro? Más o menos. Más o menos. Sí, ¿Nos pero queda con la otra? práctica seguro. Sí, no, con práctica. La clave está en saber utilizar, digamos, el método PEPS o el WEBS y saber estar bien atento si tengo que utilizar, en este caso, el 250 primero, el 280 después, combinar las dos, dependiendo de la cantidad de unidades. Pero eso, digamos, es con prestar atención y saber identificar bien dentro de qué método nos encontramos. Vamos al día 22. Se vende al cliente. ¿Sí? Una pregunta. Si el cliente nos hubiera devuelto la mercadería por estar defectuosa o algo así, digamos, que nos imposibilite el venderlo, ¿no? ¿Cómo sería ahí? O sea, ¿cómo sería el asiento? En este caso, nos devolvió simplemente porque no era con lo que él pidió. Supongamos que nos devuelve porque está en malas condiciones o porque es defectuoso o algo se rompió. Lo que yo podría hacer acá es utilizar, en vez de mercaderías, utilizar una cuenta que se llame mercaderías defectuosas. Y lo pondría dentro de un activo. ¿Por qué? Porque de esa forma yo por un lado clasifico la mercadería que está en excelentes condiciones, por decir algo, ¿no es cierto? Y mercaderías defectuosas, que yo sé que las puedo vender, pero a otro valor. ¿Sí? Claro. Pero igualmente lo tendríamos que poner en la planilla PEPS. Sí, siempre en la planilla, porque las últimas las terminás vendiendo a otro valor nomás. Pero también pondríamos a 280, digamos, o sea, Claro, el eso valor, no influye claro, nada. el costo siempre va a ser este. Lo único que vos estás haciendo es clasificarlo dentro de tu activo. Ya no es una mercadería que está al 100%, sino que es una mercadería ya defectuosa, en el cual el precio de venta ya va a ser menos que el precio que vos estás vendiendo. El costo que a vos te recibió esa mercadería fue 280. Claro, después nomás la venta se va a pactar por otro precio, digamos. Claro, ya no va a ser 400, supongamos la vendiste tuviste que venderlo a costo, vendiste a 280 pesos. En ese caso, el precio de la venta y el costo va a ser el mismo y por lo tanto, digamos, no perdiste ni ganaste, digamos. Claro. Bien. Pasamos al día 22 y dice, se vende al cliente de T 30 unidades a 420 más IVA. Precio de contado, 400 más IVA. Bueno, está de más. Con cheque de pago diferido con vencimiento al 22 del 2. ¿Qué cuentas utilizo? Valores diferidos. Valores diferidos. A venta. A venta. A IVA débito fiscal. Así es, Guadalupe. La cuenta está bien, digamos, varía el nombre que le puedan dar, digamos, pero siempre se tiene que entender que es una cuenta de activo. O es deudores por cheques diferidos, o es cheques diferidos a cobrar, pero tiene que ser una cuenta que a mí, digamos, o a ustedes, le haga ruido y sepan que es una cuenta de activo, que es un derecho, ¿sí?
Entonces solo Ahora, valores diferidos no puede ser, ¿no? también puede ser valores diferidos. El tema es que por ahí si no le pones a cobrar o a pagar, no sabés si es un cheque diferido que te dieron a vos como parte de pago o es un cheque diferido que vos estás dando como parte de pago. ¿Entendés? Depende, te estaría faltando algo para saber si es un activo o un pasivo. ¿Entendiste, Guadalupe? ¿Entendiste, Guadalupe? Sí, Perdón. profe. Recuerden, a cheque diferido póngale un a pagar o un a cobrar, porque si no, no sabemos si es un pasivo o un activo. Ahora, ventas. ¿Por cuánto es? 12.000 sería. ¿Por qué 12.000? Porque dice que el valor de contado sería 400 más el IVA y digamos, y son 30 las mercaderías. Exacto. Otra vez, estamos en ventas y siempre trabajamos con precio de contado y sin IVA. Por eso fíjense que en la consigna habla de un 420 que incluye el IVA y después nos dice que precio de contado es 400. Ahora, ¿cómo calculo los intereses positivos a devengar y el IVA débito fiscal? Los intereses serían 420 menos 400 por los 30 productos. A ver si trabajamos acá de vuelta. ¿Algún otro compañero tenga otra forma de calcular? Acá lo que podemos hacer, 420, 30 unidades y ahí el IVA. calculemos los intereses. Si me acompañan acá dentro de la formulita, Los intereses puede ser 420 más el IVA multiplicado por 1 y la tasa de mercado. No sé si hay tasa de mercado. ¿hace falta que te digan la tasa de mercado en este caso? Ay, no sé, Fíjense que habla un 420 más IVA y un 400 más IVA. Ese 20 de diferencia, ¿qué sería? El interés. Ese 20 pesos de diferencia sería el IVA. Entonces, podemos trabajar o con totales o unitarios. En este caso vamos a trabajar con totales. Es decir, hago 420 por las 30 unidades y me da 12.600. Ahora, si yo hago 400 por las 30 unidades, me da 12.000. La diferencia, 600, van a ser los intereses. Y llego al mismo valor 600. Si ustedes se fijan dentro de la barra de fórmulas, van a ver que dice 30 por 20. 30 son las unidades y 20 es la diferencia entre 420 y 400. ¿Sí? Son diferentes formas de calcular, pero van a llegar al mismo valor. Y el IVA débito fiscal, como siempre, tiene que salir del IVA de los 12.000 y el IVA de los 600. ¿Se entendió? Un compañero le escribió por el chat, profe. A ver.
El 20 no es el 21% de 400. Claro, pero en este caso, 420 es el precio con intereses, más IVA. Y el 400 es el precio neto, sin intereses, más IVA. En ninguno de los dos casos, es decir, en el 420 no está adentro el IVA incluido. A lo mejor, capaz, al comienzo yo dije que 420 incluye el IVA. Puede ser que de última eso llegó a la confusión. Pero el 420 es el precio neto con el interés incluido. Y el 400 es el precio neto sin los intereses. Y bueno, nuevamente hicimos el asiento de venta, ahora tenemos que calcular el costo. En este caso vendimos 30. ¿A qué valor se fueron esas 30 unidades? 280. En este caso no hay confusión, digamos, porque el único costo que nos está quedando es el costo de 280. 8.400. Y ahora restamos 78 menos 30, 48. Sigue habiendo un costo de 280. Y la existencia final, o por lo menos luego de la venta del 22, es de 13.440. Repetimos, siempre el valor de costo es el valor que sale del total dentro de la columna de salidas, ¿sí? Importante que no se confundan eso. El asiento de costo ya lo conocen, costo de mercadería vendida a mercadería por 8.400. Y por último, tenemos el día 31. Se efectúa el recuento físico de mercaderías verificándose una existencia final de 49 unidades. ¿Qué pasó ahora? Hay sobrante de mercadería. Otra vez, haciendo una comparación, digamos, con el rubro caja, ¿no es cierto? Cuando nos hablaban que la contabilidad me arrojaba que había tantos pesos, pero el conteo o el arqueo de caja me decía que había otro importe. Acá pasa lo mismo. La contabilidad me está diciendo que hay 48 unidades. Pero en el inventario, ¿cierto? En el inventario físico, cuando voy y me puse a contar dentro del depósito, veo que hay 49. Es decir, hay una más. Y otra vez, siempre manteniendo esa lógica, ese pensamiento de decir, yo tengo que ajustar la contabilidad a la realidad o tengo que ajustar la realidad a la contabilidad. A la realidad. Tengo que ajustar la contabilidad a la realidad, por eso yo sumo. Porque si pongo restando, es como que le estoy ajustando a la realidad, le estoy diciendo a la realidad, no hay 49, hay 48. Pero la realidad me está diciendo, no, sí, estoy contando y estoy viendo 49. ¿Sí? Parece medio obvio, digamos, pero hay que hacer ese pensamiento porque a veces se confunden y terminan poniendo faltante mercadería. ¿A qué valor? Y siempre al valor del último, digamos, a los 280. Ahora bien, fíjense que se puede haber ajustado dentro de la columna de entradas, cuando hablábamos de devolución de compra, se pueden ajustar salidas cuando hablamos de devolución de ventas y se pueden ajustar las existencias cuando hablamos de faltante o sobrante de mercadería. Y por lo tanto, sumamos el 48 más 1, tenemos los 49, el costo sigue siendo 280, y por lo tanto, la existencia final al 31 de diciembre es 13.720. Y de esta forma, perdón, nos está quedando el asiento, que justamente acá va a ser mercaderías, a diferencia de inventario,
pueden poner diferencia de inventario, en este caso nos está haciendo referencia a que es un resultado positivo, y si ponen diferencia de inventario en el debe, están haciendo referencia a resultado negativo, ¿no es cierto?, por faltante mercadería. En este caso sería un sobrante, ¿no, profe? En este caso es un sobrante, ¿sí? Porque está en el haber. Es más, si quieren poner ustedes sobrante por diferencia de inventario, está bien. ¿Y no podría ir sobrante de mercadería? O directamente sobrante de mercadería también. Todo lo que ustedes hagan referencia a que hay un resultado positivo por justamente esta diferencia entre la contabilidad y lo que conté en el conteo físico del depósito. Profe, ¿puede ser un poquito? ¿Cómo? Que si podía subir un poquitito el cuadro. Era un poco más abajo igual. ¿Dónde? ¿Ahí? Sí, profe, gracias. Profe, una pregunta. En la ficha de PEPS, al hacer la existencia final, ¿no se escribe nada en el concepto? Ahí está. Y en entrada y salida eso no se pone nada, ni tampoco en el sobrante de caja, digamos. El sobrante de mercadería. Perdón. Sí, sí, sí. Faltó poner el color. Bueno, profe, muchas gracias. Gracias. Profe, tengo una duda. En la salida del precio unitario, el único que hay que no entiendo es el de 30-250 y 10-280. No entiendo por qué quedó así. ¿En este? No, el de arriba. En el precio unitario y la salida de arriba. ¿Acá? Sí, ese es. Bien. Primero, ubicate que estamos dentro del método PEPS. El método PEPS está hablando de que de primero entrado, primero salido. Y cuando hacía referencia a qué es lo que primero entra y lo que primero sale, está haciendo referencia al costo. ¿Sí? Al costo de esa mercadería que compraste primero, es el costo de la mercadería que va a salir también. ¿Por qué hago esta referencia? Porque no es para que ustedes confundan y piensen que la mercadería que primero sale es la mercadería que físicamente entró primero en el depósito. ¿Sí? Sino que entra y sale el costo de esa mercadería, no la mercadería física en sí. Una vez dicho esto, nos posicionamos en la venta esta de 40 unidades. 40 unidades que se tienen que repartir el costo. ¿Por qué? Porque vos tenés 30 unidades a 250, que es lo que tenés desde la existencia inicial que venía arrastrando, ¿no es cierto? Y después tenés 78 unidades a 280, que es lo que compraste el 5 de enero. Entonces, ¿cuál es el costo que primero tiene que salir? Va a ser el costo de 250. Y en este caso coincide que justamente tenés 30 unidades, entonces agotaste las 30 unidades que tenías a 250, pero tu venta fue por 40, es decir, te queda todavía vender 10 unidades a un costo de 280. Entonces, justamente, ahí utilizás las 10 a 280. ¿Se entendió? Claro, usar las dos, digamos, Claro, usar las dos. para que compre la cantidad, para el completo de cantidad. Digamos. Claro. Siempre vas a agotar la que, en este caso del PEPS, las que primero entran son las que primero salen. Vas a ir agotando de esa forma, digamos. Ahora, capaz, si nos da el tiempo, vamos a hacer con los otros dos métodos. O por lo menos el método WEBS. Entonces, Profe, ¿qué es ¿puede lo ir un que- poco más abajo en el libro diario? Por favor. El libro diario va a ser el mismo. Los únicos asientos que van a cambiar van a ser justamente los asientos de costo y de las devoluciones. Vayamos al método WEBS.
Guido, ¿Sí? ¿qué tal, Marco? Marco, ¿todo bien? Bien, bien. Mientras descansan un ratito para pasar al otro método, quiero anticiparles que mañana va a haber un taller, pero quería coordinar con ellos la hora, igual que la vez pasada. Si a las 2 le queda bien, si a las 3 le queda bien. Son 2 horas y media que vamos a estar juntos. Si hay una actividad de otra materia, me avisan y arrancamos antes, arrancamos a las 13. Sí, lo había comentado. Y estaba medio repartido. Algunos querían de las 13, otros a las 14, no sé. Y bueno, si es repartido, hacemos 13:30. Salomónico. Creo que a las 14:30 algunos tienen profe. Ah, bueno, por más razón tenemos que empezar antes. Eso es clase de problemática filosófica. Sí, profe. Y yo en mi caso particular le digo que antes no puedo. No podría ser más tarde, pregunto. Después de profe. Y no sé a qué hora terminan. A las 18, dice un alumno en el chat. A las 18 terminan. Suele terminar 17:45 más o menos las clases de profe. Y entonces nos conviene bien tarde a la noche. O sea, bien tarde digo a las 20:30, por ejemplo. Sí, también puede ser, profe. Y bueno. Profe, en mi caso particular a mí se me complicaría tan tarde. Bueno, pero entonces vamos a tener que poner un horario nosotros, ¿no? Porque, y ustedes pues ven qué deciden. Profe, ¿podría mostrar un momento cómo quedó el método PEPS y el libro diario? ¿Ahí? Las últimas partes de ambos, de la última fecha. ¿Y el método PEPS? Muy amable, profe. No, nada. ¿El sábado tienen alguna actividad a la mañana? No, profe. No, yo no en particular, profe. No, profe, no. Y bueno, ¿les parece el sábado a las 7 o 8 de la mañana? Perfecto, profe, mucho mejor. Sí, profe. Bueno, voy a ver si no colisiona con el tema del uso de las salas y le avisamos. Si podemos, sí. Hay una comisión del turno mañana, la de Diego, que hace mañana, pero creo que ellos tienen otra sala, no tienen la misma sala que nosotros. Así que creo que... No, yo estoy hablando del sábado de mañana. Sí, por eso, el sábado a la mañana Ah, hace Diego. hace Diego. Está bien. Y mañana hace la gente de Berito. Igual, Marcos, llegado el caso, mi clase de secretariado de San Vicente, yo tengo reservado los sábados a la mañana y podrías ocupar ese en todo caso, que es el mismo que ocupan con Ana para contabilidad 1. Ah, es otra plataforma. Sí, con Zoom. No, vamos a usar yo le voy a pedir a Guido que cree la clase para
la reunión y arrancamos 7:30, bien temprano el sábado, ¿les parece? Por mí sí, profe. Sí, por ahí sirve, pero Buenísimo. Igual le vamos a mandar un mensaje y el link. ¿Podría volver a poner el libro diario un momento en la parte final? No llegué a anotar un asunto. Ahí está, muy amable. En el anuncio le vamos a comentar qué actividad vamos a trabajar y si es que al profesor Guido le queda pendiente algo de esta actividad que están haciendo ahora, la completamos, ¿sí? Estaría bueno que ustedes trabajen los otros métodos. Él le va a explicar que solo cambian determinados importes de algunos asientos y ustedes, si es que no llegan a terminar con él, van a tener la posibilidad de completar conmigo el sábado de mañana. Eso nomás, Guido. Disculpa el... Bueno. Bien, estábamos acá en el cambio de método. Vamos a hacer ahora con el método webs y justamente van a ver que en el Excel no varían todos los asientos, sino que simplemente van a variar los asientos de costo, porque es justamente donde están involucrados los valores de los costos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ahora va a ser distinto el razonamiento de las salidas de las mercaderías a través del costo unitario. Es decir, la existencia inicial se repite, la compra se repite, y acá es donde empieza a cambiar. Tenemos la venta por 70, como siempre. ¿Dónde va a estar la diferencia ahora en cuanto al costo? Recuerden que cuando estábamos en el método PEPS, era primero entrado, primero salido, siempre en referencia al costo. Ahora estamos en el método WEBS, que es último entrado, primero salido, en referencia al costo. Es decir, el último costo que entró es el primer costo que sale. ¿Cuál fue ¿A el último? 2.80 salía? Sale a 2.80, exacto. Y ya ahí tenemos nuestra primera diferencia, porque en el método PEPS, si nos fijamos, era por 2.50. Nos da un costo total de 17.500. Ahora con el método WEBS, el costo total de la venta fue por 19.600. La existencia sigue siendo de 110, ¿no es cierto? Igual que la anterior, pero la composición de esas 110 unidades ahora cambia. Tengo 100 a 2.50 y como arranqué con el costo de la última compra, ahora me van a quedar 10 a 2.80. Y por lo tanto, la existencia final es de 27.800. ¿Se entendió? Sí, perfecto. En el caso de la devolución de compras, no pasa nada. ¿Por qué? Porque otra vez yo compré a 2.80 y ahora estoy devolviendo la compra y la tengo que devolver a 2.80. Entonces, ahora tengo 108. Tengo 100, que es la que había de existencia inicial, y tenía 10 que había comprado luego de la venta del día anterior, y ahora tengo 8. Tenía 10 y devolví 2 del costo de 2.80. Tengo la venta del 15 de enero. ¿Cuál va a ser el costo total de esta venta de 40 unidades? Recuerden, último entrado, primero salido. Serían 10 por 2, 80 y
Ah, no, 8 por 280 280. y 32 de 250. Sí. Perfecto. Agoto primero el costo de las últimas entradas, es decir, 280, y luego sigo con el costo que queda en existencia, me queda cierto, me quedan ahora 32 a 250. Multiplico 8 por 280 y 32 por 250, y ese es el costo de ahora de mi venta. Nuevamente me cambia. El costo cuando yo estaba por método PEPS era de 10.300 y ahora el costo por método WEBS es de 10.240. La existencia en cantidades sigue siendo 68. Lo que me va a cambiar y me varía siempre va a ser la existencia en montos de pesos. Ahora yo tengo 68 a 250 y antes yo tenía 68 a 280. ¿Sí? Luego, siempre en estos cálculos de 19.600 y 10.240, ubicamos los valores del costo para que esté completo el ejercicio. Ahora estamos en la devolución de ventas. ¿Se acuerdan que habíamos vendido 40 y el cliente nos devuelve 10 porque no era lo que él solicitaba? Sigue siendo el 10 con signo negativo, ¿no es cierto? Para regularizar y ajustar una venta real de 30. ¿A qué valor? 8 por 280 y 2 por 250. Supongamos que la venta hubiese sido Ah, no. entrada por 30. Sí, no, sería 10 por 250 nomás. Sería 10 por 250. ¿Por qué? Porque la venta de 30, si hubiese sido la venta real por 30 unidades, sí o sí hubiese sido 8 unidades a 280. Y serían 22 unidades a 250. La existencia final en cantidades 78, no cambia. Y la existencia final en pesos, 19.500, contra el método PEPS, que era 21.840. Trasladamos también este mismo valor a 2.500. Nuevamente tenemos la venta de 30 unidades que le habríamos hecho al consumidor final. ¿A qué valor? $2.50. En este caso no hay dudas que es ya por 2.50 porque no tengo otro costo antes que este primero, en este caso. Si agotamos al de 2.80, tenemos que seguir por el 2.50. Multiplicamos y el costo total de la venta es de 7.500. Existencia de 48, 2.50 y 12.000 de existencia final en pesos. 7.500 contra 8.400 si estamos en el método PEPS. Por último, la diferencia de inventario. Otra vez tengo que ajustar siempre la contabilidad a la realidad. Entonces tengo que sumar 1. ¿A qué valor sumo? Al valor que me aparece por último, de 2.50. Sumo 48 más 1, 49, y por lo tanto me queda evaluado al cierre las 49 unidades a 12.250. Contra, si estamos en el método PEPS, eran 49 unidades evaluadas a 13.720. Acá sería 250, y por lo tanto el asiento de diferencia inventario como resultado positivo, en este caso sería los 250.
Y por último, no sé si continúo, Gabriela, ¿querés? No, terminar más. Termino, bueno. Y por último nos queda el método PPP, precio promedio ponderado. Profe, ¿Sí? ¿puede volver a la filmina donde está el libro diario? ¿Sí? Ok, gracias. Y ahora nos queda el último método, que es el PPP. Este método lo que tiene de particular, digamos, que busca un promedio ponderado. ¿Y por qué se dice ponderado? Porque justamente tiene en cuenta las cantidades. No es lo mismo si yo compro una mercadería a 100, que si yo comprase 50 mercaderías a 100, ¿no es cierto? La cantidad dentro del montón me va a inferir en ese promedio. Por ejemplo, vamos de vuelta con las 80. Yo tengo 80, el precio unitario sigue siendo 280, 22.400. Hasta ahí no cambia nada. Las